la corriente A más la fracción másica de aire en la corriente F por la corriente F. Esto básicamente es lo que podemos plantear gracias a la ley de conservación de la masa, o sea, la cantidad de aire que entra tiene que ser igual a la cantidad de aire que sale. Pero observemos una cosa. La fracción másica de aire en la corriente W es igual a 0. ¿Por qué? Porque la corriente W habíamos dicho que estaba formada en su totalidad por agua. Entonces, este término no lo vamos a tener, se nos hace 0. Y también la fracción másica de aire en la corriente F también es 0, porque la corriente F solamente está compuesta por acetona y agua. Entonces esto también se va a hacer 0. Finalmente, para el aire, nos va a quedar la siguiente ecuación. La fracción másica de aire en la corriente G por la corriente G tiene que ser igual a la fracción másica de aire en la corriente A por la corriente A. Bien, ya planteamos para el aire. Planteemos ahora para la acetona. Vamos a tener entonces que la fracción másica de la acetona en la corriente G por la corriente G más la fracción másica de la acetona en la corriente W por la corriente W tiene que ser igual a la fracción másica de acetona en la corriente A por la corriente A más la fracción másica de acetona en la corriente F por la corriente F. Nuevamente, como en el caso anterior, la fracción másica de acetona en la corriente W es 0, porque la corriente W únicamente está compuesta por agua. O sea que esto no lo vamos a tener. Y la fracción másica de la acetona en la corriente A también va a ser 0, porque A solamente está formada por aire y agua. Entonces, la ecuación para la acetona nos va a quedar que la fracción másica de acetona en la corriente G por la corriente G tiene que ser igual a la fracción másica de la acetona en la corriente F por la corriente F. Bien, ya planteamos para el aire y para la acetona. Ahora nos faltaría plantear para el agua. Bien, voy a borrar la ecuación del balance global, por lo tanto todavía no la vamos a ocupar. Y voy a escribir para el agua vamos a tener la fracción másica de agua en la corriente G por la corriente G tiene la fracción másica de agua en la corriente W por la corriente W tiene que ser igual a la fracción másica de agua en la corriente A por la corriente A más la fracción másica de agua en la corriente F por la corriente F. Bien. Tenemos agua en G, tenemos agua en W, tenemos agua en A y tenemos agua en F. Por lo tanto, acá no se nos cancelaría ningún término. Ningún término se nos haría 0. Entonces, ya tenemos planteadas las ecuaciones. Bien. El paso siguiente, este es el anteúltimo paso ahora, el de resolver. Tenemos que resolver nuestro sistema de ecuaciones de forma tal que nosotros podamos hallar nuestras incógnitas. Nuestras incógnitas están dadas por W, A y F. Fíjense que en cada ecuación tenemos incógnitas. En la ecuación para el agua tenemos 3 incógnitas. En la ecuación para el aire 1 y en la ecuación para la acetona 1. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, yo lo voy a resolver por sustitución, pero se puede resolver de otras formas. Bien, ¿qué voy a hacer yo?
o sea, estas son nuestras únicas incógnitas. ¿Por qué? Porque lo demás nosotros ya lo conocemos. Tenemos el valor de la corriente G, sabemos cuánto valen las fracciones másicas. Entonces simplemente lo que podemos hacer es despejar y reemplazar algunos valores y de esa forma vamos a poder llegar a hallar nuestras incógnitas. Y fíjense que tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas y por eso nosotros podemos resolver nuestro sistema. Bueno, vamos a juntar entonces, me olvido que el borrador está acá. Vamos a juntar nuestras ecuaciones para escribirlo en forma de un sistema. Bien, esta es una ecuación. La otra ecuación es la del aire. Y la de la acetona. Bien. Fíjense que este está bastante fácil. ¿Por qué? Le voy a poner nombre a las ecuaciones. Le voy a llamar a esta ecuación 1, a esta ecuación 2 y a esta ecuación 3. Bien. De la ecuación 1, fíjense que nuestra única incógnita es A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejar A, reemplazar los valores conocidos y ya hallamos A. Vamos a tener que... Entonces, si nosotros despejamos A, vamos a escribirlo, despejamos A de la ecuación 1, nos va a quedar que A es igual a la fracción básica de aire en la corriente G por la corriente G sobre la fracción básica de aire en la corriente A. Fíjense que lo mismo podemos hacer de la ecuación 2, porque nuestra única incógnita es F. Entonces despejamos F de la ecuación 2. Nos quedaría que F es igual a la fracción básica de acetona en la corriente G por la corriente G sobre la fracción básica de acetona en la corriente F. Bien, y como dijimos, todos estos valores son conocidos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a empezar a reemplazar los valores y vamos a llegar a los resultados de A. Bien, A dijimos que es entonces la fracción básica de aire en G, que habíamos dicho que era... La fracción básica de aire en G es 0,95. Por G, que lo tenemos como dato, que es 100 kilogramos por hora, sobre la fracción básica de aire en A, que es 0,995. Bien, vamos a resolver esto. Sería 0,95 por 100 dividido 0,995. Esto nos da 95,5. Y este valor hallado está dado en kilogramos por hora. Kilogramos por hora. Y bueno, reemplazamos los valores para F también. Vamos a tener que F es igual a la fracción básica de acetona en G. Habíamos dicho que era 0,03 por G, que es 100 kilogramos por hora, sobre la fracción básica de acetona en F, que es 0,19. Esto va a ser igual a, lo resolvemos, vamos a tener 0,03
por 100. Esto es igual a 15,8. Y está dado en kilogramos por hora. Bueno, entonces nuestras 3 incógnitas para nuestro subsistema 1, ya hallamos 2. La vamos a anotar acá en nuestro resumen para poder pasar a hallar nuestra última incógnita, que sería W. Entonces tendríamos que A es igual a 95,5 kilogramos por hora. Y F es igual a 15,8 kilogramos por hora. Bien. Bueno, ¿qué nos quedaría hacer ahora? Y básicamente lo que nos quedaría hacer es reemplazar los valores de A y de F en la ecuación 3 y manejarnos para despejar W. Así que bueno, vamos a hacer eso. Vamos a borrar esto. Entonces decimos que, bueno, despejamos. No, en realidad sería, reemplazamos A y F. Bueno, no. Porque, o sea, nos conviene primero despejar y después reemplazar. Así que vamos a despejar. Despejamos W de 3, de la ecuación 3. Bueno, ¿qué hacemos? Podemos decir que W es igual a la fracción másica de agua en la corriente A por la corriente A más la fracción másica de agua en la corriente F por la corriente F menos, porque si pasamos este término que está sumando, lo pasamos del otro lado, lo pasamos restando, menos la fracción másica de agua en la corriente G por la corriente G. Todo esto sobre la fracción másica de agua en la corriente W. Bien, entonces ahora sí. Una vez que despejamos W, reemplazamos los valores y podemos obtener W. Bueno, habíamos dicho entonces W es igual a la fracción másica de agua en A, que es 0,005. Por A, que habíamos dicho que es 95,5, más la fracción másica de agua en F, que es 0,81, por F, que nos dio 15,8, menos la fracción másica de agua en G, que es 0,02, por G, que es 100. Todo esto sobre la fracción másica de agua en W, que es 1. Entonces W es, a ver, vamos a hacer los cálculos, 0,005 por 95,5 más 0,81 por 15,8 menos 0,02 por 100. Esto nos da 11,3. A ver, sí. 11,3. Y esto está dado en kilogramo hora. Bien. Entonces ya hallamos todas nuestras incógnitas, o sea, ya cumplimos el objetivo para el subsistema 1. ¿Qué nos faltaría hacer ahora? Básicamente la verificación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Que es el último paso, que está acá. Lo podemos hacer mediante el balance global. Vamos a plantearlo al balance global. Acá está la cosa. Vamos a plantear el balance global. Espero que nos dé la verificación, porque si no, metí la pata en algún lado.
Bien. Habíamos dicho que para el balance global, vamos a escribir verificación. Mediante balance global. Bien. Bueno, habíamos dicho que el balance global era G más W tiene que ser igual a A más F. G 100 kilogramos hora más W que nos dio 11,3 kilogramos hora es igual a A que nos dio 95,5 kilogramos hora más F que nos dio 15,8 kilogramos hora. Bien. Esto es 111,3 kilogramos hora. Y vamos a hacerlo con una calculadora para estar seguros. Esto es 95,5 más 15,8, 111,3. Menos mal. 111,3 kilogramos por hora. Entonces, con esto podemos decir que se verifica la ley de conservación de la masa y que los datos que hagamos efectivamente los hagamos bien. Y bueno, esta verificación también se la puede hacer para cada balance por componente, para ver que la cantidad de aire que entra es igual a la cantidad de aire que sale, o para ver que la cantidad de acetona que entra es igual a la cantidad de acetona que sale, etc. Pero no lo vamos a hacer porque llevaría mucho tiempo y todavía nos falta resolver los subsistemas 2 y 3. Así que bueno, en un principio ya cumplimos un objetivo. Entonces vamos a anotar acá en nuestro resumen que W es igual a 11,3 kilogramos por hora. Esto kilogramos hora, vale, la aclaración es caudal másico. Bien. Bueno, terminamos con el subsistema 1. Ahora vamos a pasar al subsistema 2. Que ahí vamos a tener que ver una cosita, pero bueno, ahora vemos eso. Subsistema 2. Bien. Bueno, habíamos dicho que el subsistema 2 estaba conformado por la columna de destilación, en la cual ocurría la operación de destilación que separaba dos o más líquidos con distintos puntos con distintas volatilizaciones. Entonces, bueno, podemos ver que en nuestro subsistema 2 tenemos una corriente de entrada y dos corrientes de salida. Antes de resolver el subsistema 2 vamos a ver algo en el subsistema 3. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta tarde de esto, pero vamos a necesitar una corriente acá, ¿no es cierto? Que le tenemos que poner un nombre. Necesitamos, porque los pasos nos dicen que nosotros tenemos que rotular las corrientes. Y además la vamos a necesitar para poder resolver el subsistema 2. Entonces, bueno, esto era lo mismo que en vez de definir dos subsistemas distintos, yo podía haber definido uno solo y delimitar mi sistema de forma tal de que estas líneas se unan con esta y bueno, yo obtenga de tal forma que la corriente de entrada sea F y las corrientes de salida sean B y D. Pero si nos ponemos a pensar, o sea, esta corriente va a ser la corriente D. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema 3 se tiene que cumplir la ley de conservación de la masa también. Vamos a plantearlo para que se entienda un poco mejor. O sea, nosotros tenemos que en nuestro subsistema 3 tenemos una corriente de salida que es D y que está compuesta por acetona y agua.
Y tenemos una única corriente de entrada, que vamos a llamarla, qué sé yo, D', a la corriente de entrada. Y como tenemos una corriente de salida y una corriente de entrada, nuestro balance, bueno, esta es corriente de entrada. Nuestro balance global quedaría de la siguiente forma. D' tiene que ser igual a D. O sea que, efectivamente, digamos, la corriente de salida del subsistema 2 es D. O sea, no me hubiese servido de nada hacer dos subsistemas, lo podría haber agrupado directamente en uno. Pero bueno, por lo menos ya sabemos ahora que la corriente que sale del subsistema 2, una de las corrientes es D. Entonces vamos a pasar a llamarla D directamente. Y vamos a escribirlo ahí para que quede claro que esta corriente sale de acá y que entra acá es la corriente de T. Espero no se lo manchado la pared. Bueno. Bueno. Entonces, vamos a pasar a resolver nuestro subsistema 2. La que ahora sabemos qué corriente es esa. Subsistema 2. Bien. En nuestro subsistema 2 vamos a tener una corriente de entrada que es la corriente F, que dijimos que estaba compuesta por agua y acetona. ¿Sí? Y vamos a tener dos corrientes de salida. Una va a ser la corriente B, que está compuesta por acetona y agua. Y la corriente D, que también está compuesta por acetona y agua. Bien, entonces, de la misma forma que hicimos hoy, voy a borrar esto porque tenemos que calcular las fracciones másicas. Bien, entonces voy a borrar todo esto porque ya nuestro resumen sería otra cosa. Bien. Vamos a tener, bueno, en la corriente F las fracciones básicas van a ser las mismas. 0,19 para la acetona y 0,81 para el agua. Pasemos a calcular las fracciones básicas para la corriente B. Para la corriente B vamos a tener que la fracción másica de acetona en la corriente B es igual a, como dijimos hoy, la cantidad porcentual de acetona, que en este caso es 4 sobre 100, que nos da un valor de 0,04. Y la fracción másica de agua en la corriente B, que es la cantidad porcentual, que es un 96% en este caso, sobre 100, que nos da un valor de 0,96. Bien, y ahora para la corriente D, vamos a tener la fracción másica de acetona en la corriente D, va a ser igual a la cantidad porcentual, que es 99, sobre 100. Y esto es igual a 0,99. Y la fracción másica de agua en la corriente D es igual a 1 sobre 100,
que es igual a 0,01. Bien. Bueno, entonces vamos a anotarlo acá en nuestro resumen. Nuestro resumen. No se me mezclan las palabras. Bien, vamos a tener la fracción másica de acetona en la corriente B es igual a 0,04. La fracción másica de agua en la corriente B es igual a 0,96. La fracción másica de acetona en la corriente D es 0,99. Y la fracción másica de agua en la corriente D es igual a 0,01. Bien, bueno. Ya tenemos las fracciones másicas. Ahora vamos a pasar a hacer los distintos balances. Vamos a pasar a plantear el balance global y los balances por componentes. Bien. Vamos a tener entonces el balance global. Por la ley de conservación de la masa, podemos decir que las corrientes, la sumatoria de las corrientes que entra es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces vamos a tener que la corriente F tiene que ser igual a la corriente D más la corriente B. Este es nuestro balance global. Ahora vamos a plantear los balances por componentes. Bien, vamos a plantear entonces, en este caso tenemos dos componentes nomás, entonces van a ser, bueno, vamos a tener que la fracción másica, vamos a plantear para la acetona. La fracción másica de acetona en la corriente F por la corriente F tiene que ser igual a la fracción másica de acetona en la corriente D por la corriente D más la fracción másica de acetona en la corriente B por la corriente B. En este caso, en las tres corrientes tenemos acetona, por lo tanto acá ningún término se me haría cero. Ahora, para el agua, tendríamos que la fracción básica de agua en la corriente F por la corriente F tiene que ser igual a la fracción básica de agua en la corriente D por la corriente D más la fracción básica de agua en la corriente B por la corriente B. Bien. Bueno, ya planteamos nuestros balances, tanto global como por componentes, y podemos ver y determinar que nuestras incógnitas son D y B. Nuevamente, como en el caso anterior, podemos dejar el balance global para la verificación y podemos dedicarnos a trabajar con los balances por componentes para hallar los valores, ya que vamos a tener dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces podemos ahí jugar algebraicamente para poder llegar a los valores, que este está un poco más complicado que el anterior, así que vamos a proceder a hallar los valores. Bueno, voy a escribir de nuevo las ecuaciones, voy a decir esto para definir nuestro sistema que tenemos que resolver. A esta la voy a llamar ecuación 1. Simplemente para identificarla, porque bueno, se me hace a mí más fácil después para poder resolver.
Bien, bueno. Y a esta la llamamos ecuación 2. Bueno, señalamos nuestras incógnitas. Bien, acá no nos queda mucho, la verdad, por decir, o sea, o despejamos b de 1 y lo reemplazamos en 2, y de 2 despejamos d, o viceversa. O despejamos b de 2, lo reemplazamos en 1 y en 1 despejamos d. De cualquiera de las dos formas nos va a dar lo mismo. Entonces, bueno, vamos a elegir una. Vamos a despejar d de 1. Entonces nos va a quedar que d va a ser igual a la fracción básica de acetona en la corriente F por la corriente F menos, porque pasamos este término del otro lado, la fracción básica de acetona en la corriente B por la corriente B sobre la fracción básica de acetona en la corriente D. Bien, una vez que despejamos D, lo reemplazamos en 2, en la ecuación 2. Entonces decimos que reemplazamos D en 2. Entonces nos va a quedar, acá yo lo voy a hacer medio directo, vamos a tener que la fracción básica de agua en la corriente F por la corriente F va a ser igual a, bien, la fracción básica de agua en la corriente D por la fracción básica de acetona en la corriente F por la corriente F sobre la fracción básica de acetona en la corriente D menos la fracción básica de agua en la corriente D por la fracción básica de acetona en la corriente B por B sobre la fracción básica de J en la corriente D más la fracción básica de agua en la corriente B por la corriente B. Bien, ¿qué hice acá? Básicamente lo que hice fue, o sea, reemplazar, meter todo esto acá, pero ya distribuí este, o sea, distribuí este con este término y este con este término, y bueno, y distribuí el denominador también para que me queden separados. Bueno, ahora tenemos que despejar